Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Huelgas, cortes de carreteras y tensión política. Esta es la situación que se vive en Panamá desde que el pasado 28 de abril de 2025 los jornaleros de la industria bananera iniciaran un paro indefinido contra las reformas en materia pensional impulsadas por el gobierno de Raúl Mulino, que, según los trabajadores, son negativas para sus intereses. Esta huelga ha puesto en jaque a las autoridades de Panamá, un país donde la exportación del banano es clave, y ha hecho que la filial panameña de la multinacional estadounidense Chiquita Brands despida a 5.000 trabajadores, con apoyo del gobierno por considerar la huelga ilegal y argumentar pérdidas millonarias. Escuchemos a uno de los manifestantes. El gobierno manifiesta que la huelga que nosotros estamos haciendo es una huelga ilegal. La realidad no es así, sino esa huelga afecta al obrero bananero, de igual manera afecta a la generación y la futura de nosotros, trabajadores, tanto educadores, tanto madres y padres de familia. El de Panamá es un nuevo episodio de reivindicación sindical y laboral en América Latina que afecta a una multinacional bananera estadounidense. Y es que, a pesar de ser un motor importante de trabajo, la historia del banano y su industria en esta región ha sido convulsa y fuente de violencia y corrupción política a lo largo del último siglo. Pero, ¿cómo llegó la industria bananera a tener tanto poder? El origen de las multinacionales bananeras está en el año 1899 con la creación de la United Fruit Company, una empresa estadounidense que se propuso llevar una fruta muy codiciada por su sabor, como el banano, de los países tropicales productores hasta Estados Unidos. Hasta ese momento, la falta de tecnología había hecho imposible que se transportara esta fruta sin pudrirse, pero la creación de barcos a vapor y refrigeradores cambió el panorama. Aprovechando esto, la United Fruit Company, en asociación con gobiernos latinoamericanos, fue creando grandes plantaciones de banano en América Latina a inicios del siglo XX. Así fue como se crearon las posteriormente llamadas repúblicas bananeras, países como Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia o Ecuador, en donde el peso económico de la exportación de esta fruta se volvió muy importante. Pero las condiciones laborales de estos trabajos y sus salarios eran humillantes para la clase trabajadora, algo que empezó a desatar las primeras huelgas. La más significativa fue la que ocurrió en el Caribe colombiano en 1928, cuando más de 25.000 trabajadores pararon para exigir un seguro hospitalario y reparaciones en caso de accidentes laborales, doblar su sueldo, mejorar instalaciones para vivir y descansar los domingos. Derechos que la United Fruit Company se negó a proporcionar y que llevó a la protesta de los trabajadores durante más de un mes. Ante las numerosas pérdidas, el gobierno colombiano decidió defender los intereses de la compañía estadounidense y el 5 de diciembre de 1928 soldados colombianos masacraron a más de 1.000 trabajadores, aunque la cifra nunca se pudo concretar, ya que los cadáveres fueron retirados con velocidad y enterrados probablemente en fosas comunes. La United Fruit Company se convirtió en el representante por excelencia del imperialismo estadounidense en América Latina y mantuvo una relación contractual con la mayoría de los gobiernos del momento. Pero, ¿qué sucedía si el gobierno no quería colaborar? Pues el ejemplo más claro pasó en Guatemala en 1954. El presidente liberal Jacobo Arbenz promulgó una ley de expropiación de tierras sin usar por la United Fruit Company para dárselas a campesinos sin propiedades. Como respuesta, la CIA, en coordinación con la compañía bananera, derrocó al gobierno por medio de un golpe de Estado y colocó en el poder al militar Carlos Castillo, quien restituyó tierras a la compañía y prohibió los sindicatos. Tras eso, la United Fruit Company protagonizó más alianzas con la CIA en asuntos políticos, como prestar sus barcos para facilitar el desembarco en la bahía de Cochinos en Cuba en el año 1961, cuando Estados Unidos trató fallidamente de derrocar al gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, esta serie de eventos hicieron que el prestigio de la compañía se redujera y que entrase en crisis en los años 70 del siglo pasado. Una crisis que terminaría con su desaparición y el cambio de dueños, y es así como la United Fruit Company pasó a llamarse Chiquita Brands International.
Pero el cambio de nombre no cesó sus polémicas. En 2024, un tribunal de Florida acusó a la compañía de financiar al grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la región caribeña del Urabá. Además, la Comisión de la Verdad de Colombia, que investigó el conflicto armado en ese país, descubrió que los altos directivos de Chiquita conocieron y aprobaron el financiamiento de este grupo, responsable de numerosas masacres por todo el país a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000. Las AUC, con la falsa excusa de proteger las plantaciones de la guerrilla, masacraron a líderes sindicalistas, políticos de izquierda y a obreros por todo el país. Envuelta en la polémica, la sentencia del año 2024 obligó a esta compañía a indemnizar a las familias de 8 víctimas de las AUC en Colombia con entre 2 y 2,4 millones de dólares por cada víctima. Una sentencia considerada histórica que seguramente sea insuficiente porque las víctimas del paramilitarismo en Colombia son decenas de miles. Todo ello sin contar que las condiciones laborales de quienes se dedican a trabajar en la industria actualmente siguen siendo precarias. Por sus características, la cosecha del banano no ha podido tecnificarse, porque requiere que los racimos de bananos sean cortados a mano y transportados con cuidado para que la fruta no se dañe. Esto hace que en pleno siglo XXI el volumen de jornaleros siga siendo muy elevado. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y a france24.com.